Muy bien, retomando la primera parte del video, eh, las configuraciones de las líneas de campo, cuando no es una sola carga, sino que son, por ejemplo, dos, como en este caso, son las siguientes. Si las dos cargas son del mismo signo, en este caso, las cargas son del signo positivo, es decir, son partículas con déficit de electrones, es decir, partículas que perdieron electrones, quedan cargadas positivamente. Recuerden, ¿cómo lográbamos indicar el sentido de de las líneas de campo? Bueno, muy sencillo, lo único que hacíamos era poner una carguita positiva de prueba y ver hacia dónde era este, la fuerza que percibía esta carga, ¿no? Entonces, si uno hace eso, las líneas de campo de dos cargas iguales, en este caso positivas, van a ser de esta forma, ¿sí? En el centro no va a haber campo, ¿sí? Si las cargas tiran las dos para direcciones opuestas, en algún punto se van a anular, se va a anular el efecto del campo. Entonces, entre estas dos cargas hay un lugar del campo que vale cero, ¿sí? Entonces, eh, eso era por el principio de superposición. Recordemos que si, si esta carga, que está acá, genera este campo en esta dirección y la carguita verde genera un campo en esta otra dirección, resulta que en algún lugar, si son para un lado y para el otro, en algún lugar de por acá, de las líneas que unen estas dos cargas, el campo va a ser nulo. ¿Ok? Por otro lado, en cualquier otro lugar, no es nulo el campo, ¿sí? Entonces, ¿y qué forma tiene la línea de campo? Bueno, esta forma que están acá, ¿sí? Entre medio entre medio de las dos cargas se hace como una curva, ¿no? Las líneas de campo se curvan, ¿sí? Pero, en este caso, como son positivas las cargas generadoras del campo, las líneas de campo apuntan hacia afuera. Lo tengo que tener bien presente a la hora de indicar la dirección del campo, ¿no? Entonces, si la carga esta es positiva, las líneas de campo van a ser salientes. Si hubiera sido otro caso, el caso de cargas negativas, ¿qué hubiera pasado acá? Las líneas de campo hubieran sido hacia adentro. Es el mismo dibujo, pero con las líneas de campo viniendo hacia la carga, ¿sí? Entonces, eso sí, la carga hubiera sido negativa. ¿Ok? Si la carga hubiera sido negativa, si las dos cargas hubieran sido negativas, estas líneas de campo, en vez de apuntar hacia afuera, apuntarían hacia adentro. ¿Ok? Ahora, si hubiera una carga positiva y una carga negativa, tenemos esta otra configuración, ¿sí? Entonces, las líneas de campo van a salir de la carga positiva y van a entrar en la carga negativa y van a tener esta configuración, ¿sí? Eh, entonces, eso respecto a las configuraciones de distintas. Obviamente que si agregamos otra carga acá, bueno, va a ser otra configuración. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber es que a medida que voy agregando cargas, se sigue deformando el espacio y la dirección que va a tomar una carguita de prueba positiva, que la ponga acá, va a ser empujada con una fuerza que va a seguir esta trayectoria. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que lograr entender. Eh, Después, en el libro, en el cuadernillo, aparecen, después de dar estas características, ¿no? Del campo eléctrico, aparecen algunos ejercicios para practicar, para aplicar lo aprendido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejercicio que habla sobre el funcionamiento de las fotocopiadoras. La fotocopiadora básicamente es un rodillo que se carga eléctricamente, está cargado eléctricamente y el tóner, que es un polvo muy finito, ¿m?
se pega a la superficie del cilindro y que cuando el papel pasa por acá se le imprime el dibujo que tiene en el cilindro que armó el tono, ¿no? Entonces, ese dibujo, bueno, obviamente se realiza por un proceso óptico, que bueno, no vamos a discutir ahora, pero básicamente ese dibujo de lo que estoy poniendo acá arriba en la fotocopiadora, se copia en el cilindro cuando eh, es bañado, digamos, con un fino rocío de tóner, las partículas de tóner se adhieren con la misma forma de la impresión eh, de la fotocopia que quería sacar. Así que ese sería básicamente el principio y el funcionamiento. Entonces, cuando pasa el papel se le adhieren estas partículas que son partículas de tóner que están cargadas, ¿sí? Entonces, acá nos explica el ejercicio, el trabajo del cilindro y nos dan algunas características de las partículas de tono, ¿sí? Las partículas de tono, entonces dice, se pegan en forma temporal en el patrón sobre el tambor, digamos que sería esto, el patrón serían las letras o las imágenes que uno quiere imprimir, y después se transfieren al papel y se fijan térmicamente, ¿sí? O sea que hay un proceso de sellado que tiene que ver con el calor, ¿sí? Para producir la copia. Entonces, finalmente, cuando esto se pega en el papel, interviene el calor, ¿sí? Siempre cuando sacamos cuando salen las fotocopias de la impresora, salen calentitas, ¿no? Como quien dice. Entonces acá nos dan unas características de estas partículas. Supongamos que cada partícula de tóner tiene una masa, nos dan la masa, ¿sí? La masa. La masa de las partículas de tóner, que son 9 por 10 a la menos 16 kilogramos, y que portan un promedio de 20 electrones extra para producir la carga eléctrica. Es decir, ¿qué nos están diciendo? Que la partícula de tóner, supongamos que esta es la partícula de tóner, tiene una carga negativa extra, o sea que la partícula ganó 20 electrones, o sea que es una partícula cargada a menos 20, ¿sí? Y tiene una masa, la masa de esta partícula, la masa de la partícula de tóner, llamémosla T a la partícula de tóner, es 9,0 por 10 a la menos eh, 14 ¿era? O 16. A la menos 16 kilogramos. ¿Sí? ¿Para qué nos dan este dato? Bueno, porque tenemos que calcular una fuerza. Una fuerza, fíjense. Entonces dice, nos dan la masa y que porta promedio 20 electrones. Suponiendo que la fuerza eléctrica sobre una partícula de tono debe ser mayor que el doble de su peso. Entonces, si tengo el peso de la partícula de tono, el peso de la partícula de tono, sé que tiene que ser eh, masa por gravedad, ¿no? Masa de la partícula de tono por gravedad. Y que la fuerza que tiene que hacer el campo en el cilindro tiene que ser mm, dos veces el peso de la partícula de tono, ¿no? Tiene que ser dos veces. Entonces, la partícula de Toner, el peso de la partícula de Toner lo podemos calcular usando la fórmula masa por gravedad. Si hacemos eso, nos va a dar, eh, acuérdense que gravedad era una aceleración y es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos da 8,82 por 10 a la menos 15 newton. ¿Ok? Esto sería el peso de la partícula de Toner. ¿Para qué queremos el peso? Bueno, para calcular la fuerza. ¿Sí? Simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 ese peso y ya vamos a tener la fuerza eléctrica del campo. ¿Sí? Entonces, acá está escrito, eh, la fuerza eléctrica finalmente es 1,74 por 10 a la menos 14 newton.
tenemos la fuerza, tenemos la carga, con lo cual podemos calcular el campo. ¿Por qué? Bueno, porque supongamos que nosotros queremos calcular el campo eléctrico que produce eh, la carga, ¿no? La carga generadora. Supongamos que tenemos un campo que produce una carga determinada, una carga que llamamos carga generadora. El campo, ¿cómo es? Bueno, el campo en este punto, bueno, lo podemos calcular con la distancia, podemos calcularlo con esta carga y usando la constante, ¿sí? Entonces, eso sería el campo. El campo, si esta carga es positiva, va a apuntar para allá. Si la carga esta es negativa, el campo va a apuntar hacia adentro. Bueno, tenemos el campo, la fórmula de campo es esta. Ahora, ¿qué pasa si la fórmula de campo, si yo acá no pongo un simple punto, sino que agarro y pongo una carga? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si acá en este campo que genera esta carga pongo la carga que genera la partícula de Toner? ¿Qué va a pasar? Bueno, esta partícula de Toner dijimos que era negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta es positiva y esta es negativa, va a haber una atracción. Entonces, ¿qué va a sentir la partícula de Turner? Una fuerza eléctrica que la atrae. Eso era por la ley de Coulomb. Ahora bien, ¿cuánto tiene que valer esta fuerza? Dos veces su peso. ¿Sí? Entonces, notemos que si quiero calcular el campo que genera esta carga, necesito esta distancia, ¿no? Necesito la distancia que hay al punto de aplicación, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si el campo lo multiplico por la carga que tiene el tóner, la partícula del tóner? Bueno, fíjense, multiplico el campo por la carga de tóner y de este lado también voy a multiplicar por la carga de tóner, ¿sí? Entonces, si de este lado multiplico por carga de tóner, de este lado también lo tengo que hacer. Bueno, fíjense, ¿qué queda acá? Queda la ley de Coulomb. La ley de Coulomb que nos decía, bueno, nos daba la fuerza eléctrica entre la carga generadora del campo, en este caso la carga que está acá adentro, la carga generadora que genera el campo adentro del cilindro, y la carga del tóner. Eso nos va a dar una fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, puedo usar la ley de Coulomb, pero también puedo usar esta nueva forma de escribir la fuerza eléctrica, que es multiplicar el campo que genera una carga, que no sé dónde está esta carga, pero sí sé que acá hay un campo, y la multiplico por la carga del tóner. Entonces, ¿qué me va a dar? La fuerza eléctrica. Ahora, la fuerza eléctrica, entonces estamos diciendo que la fuerza eléctrica la puedo obtener multiplicando la carga del tóner por el campo, pero lo que sí tengo es la carga eléctrica y lo que no tengo es el campo eléctrico. ¿Tengo la carga del tóner? Sí que la tengo. Es un dato. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué es un dato. Entonces, simplemente para encontrar el campo, ¿qué tengo que hacer? Voy a pasar esto que estamos explicando en forma de división. Y con esta fórmula podemos encontrar el valor del campo en las cercanías del, de la superficie del sitio. ¿Por qué digo que tenemos la carga del tóner? Porque sabemos que es la carga de 20 electrones. Y la carga de un electrón, la carga de un electrón es, la carga de un electrón es esto que está acá. ¿Sí? La carga de un electrón, la carga en Coulomb de un electrón, es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? Es la carga de un electrón, pero tenemos 20 electrones. O sea que, ¿qué tengo que hacer para encontrar la carga de la partícula de Toner? Multiplicar la carga del electrón por 20. Son 20 veces la carga del electrón. Multiplico por 20 esto y me da este, 3,204 por 10 a la menos 18. ¿Sí? Esto sería entonces lo mismo que 20 veces la carga del electrón. Bien, tengo la carga, tengo la fuerza, porque la calculamos recién, la fuerza era dos veces el peso del torno, es esto que está acá. Lo único que resta hacer es la división. Si hacemos la división entre esos dos, nos va a dar la magnitud del campo eléctrico en las cercanías de la superficie del cilindro. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo que tiene de interesante es que nos permite ver acá una nueva manera
de calcular la fuerza eléctrica, que es usando un campo. ¿Sí? Porque, ¿qué ocurre? La mayoría de las veces no tengo el dato de la carga, no la podemos ver, pero sin embargo estamos midiendo una fuerza, cuando ponemos una carga de prueba, este, se observa un movimiento, entonces decimos tiene que haber una fuerza que la esté moviendo y sin embargo no vemos la carga. Entonces decimos la carga que genera el campo, ¿no? Entonces decimos, bueno, trabajemos con el campo. Bueno, esas serían las problemáticas que van surgiendo a partir de las investigaciones. Bueno, otro ejercicio que podemos hacer es un ejercicio típico, que es este que está acá, que es calcular el campo, simplemente calcular el campo de una carga individual. Entonces, siempre que tengamos que hacer algo como esto, ¿qué vamos a hacer? Un pequeño dibujo, algo que represente lo que dice acá. Entonces, calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico en un punto P que está a 30 centímetros a la derecha de una carga puntual Q. Entonces, vamos a dibujar la carga puntual Q. La vamos a dibujar, qué sé yo, vamos a dibujar así. Sabemos que es negativa, entonces le vamos a poner un menos. Vamos a poner un menos. Entonces, esta es una carga negativa, esta es la carga Q, está a 30 centímetros, entonces dibujo así, dibujo un punto cualquiera, le marco la distancia, es 30 centímetros, ¿ok? Pasado a metros, esto sería 0,30 metros, 0,3, 0,30 es lo mismo, ¿sí? Eh, y tenemos el valor de la carga, es menos 3,0 por 10 a la menos 6 kilos. 3,0 es lo mismo que poner 3, ¿eh? Para nosotros. Esa información del cero adicional no lo vamos a usar. Bueno, como sea, usamos la fórmula de campo, que es K por, por la carga, dividido la distancia de la carga al punto P al cuadrado. Entonces, esto es 8,9. Eh, Acá uno puede usar 9, puede usar 8,99. Nosotros estamos usando 8,9, ¿sí? Nada, es una decisión arbitraria, ¿no? Vamos a usar 8,9 del pulso. Por 10 a la 9 es Newton, culo cuadrado sobre metro cuadrado. A las unidades de K. Por la carga, que es 3 por 10 a la menos 6 culo, dividido la distancia, que son 0,3 metros, eso al cuadrado. Bueno, haciendo la cuenta, podemos hacer la cuenta tranquilamente. La cuenta es 8,9 exponente 9 por 3 exponente menos 6 dividido 0,3 al cuadrado. Bueno, a ver qué nos da esto. Bueno, nos da acá en fracción, lo podemos pasar a decimal. Y acá nos da el decimal. Bueno, dice que son aproximadamente 296.666. Ese sería el valor de campo, ¿sí? Sería 296.666. Que se puede escribir en notación científica aproximadamente como 2,97 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Recuerden que las unidades de campo son Newton sobre Coulomb. ¿Se pueden sacar de acá? Sí, se pueden sacar de acá. Simplemente, acá me equivoco. Acá puse al revés. Esto es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Se pueden sacar de acá? Sí. Decimos que sí porque, fíjense, este Coulomb lo puedo cancelar con este Coulomb.
este metro cuadrado se puede ir con este metro cuadrado de abajo y que sobrevive en Newton y uno de los coulombs. Así que esa sería la unidad de carga. Nosotros no vamos a pedir, no voy a pedir esta simplificación, sino que simplemente sepan cuáles son las unidades de las distintas magnitudes. Eso es muy importante, ¿eh? A veces más importante que poner un buen resultado. Bueno, esto sería todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo.